No, profe. Perfecto. ¿No entraron o no tuvieron problemas? No hubo problemas. Gracias. Muy bien. ¿Ya está grabando? Listo, profe. Muy bien. Y entonces estamos con nuestro simulador. El simulador es el de la ley de Hooke, correspondiente a la práctica 6. Cuando nosotros apliquemos una fuerza de 0 newtons, ¿cuánto tiene de deformación? Nada, ¿no? Nada. Entonces, en una tabla, ponte esto en una Profesor, tabla de Excel. Mande usted. no entendí bien qué era la constante elástica. Vamos para allá. Ahorita nosotros pusimos este valor, ya sé cuánto me va a dar y ahorita vamos a ver qué es la constante elástica. Ah, ok, perdón. Gracias. No te preocupes. Entonces vamos a ir haciendo el experimento. El experimento consiste en lo siguiente. En la primera columna, ¿cuál va a ser la variable independiente? ¿Deformación o fuerza? ¿Qué es lo que nosotros manipulamos? La fuerza. ¿La Fuerza. fuerza? Ok. Entonces ahí tendría un problema, porque si ustedes están diciendo que la fuerza es la variable independiente y la deformación es la variable dependiente, me va a salir inverso de la deformación, digo, el inverso de la constante del resorte. Aquí me quedaría x en función de f, y nosotros lo que queremos es fuerza en función de x. ¿Se acuerdan que estábamos buscando la clase pasada fuerza dependiente de la deformación? Sí. En realidad nuestra variable independiente es deformación, y la variable dependiente será fuerza. La fuerza la vamos a estar midiendo en newtons, y la deformación que ahorita vamos a estar midiendo en X, la vamos a estar midiendo en metros. Espero que sí me esté arrojando esto en metros. Y voy haciendo el experimento poco a poco. Ustedes también traten de hacer en casa. Les diría que para esto, en forma presencial, tendríamos un dinamómetro y iríamos jalando poco a poco. Conforme voy aplicando esa fuerza, veo que se va teniendo una cierta deformación. Lo que no me está gustando de este sistema es que no estoy alcanzando a medir la deformación. Entonces, aquí es donde vamos a tener que más o menos experimentar. Déjenlo Profe, regreso a cero. si selecciona el de desplazamiento y valores, igual se lo da en metros. Ahí está. Creí que iba a tener que medir con la regla. Yo creo que ya podemos hacer nuestro experimento. Podríamos llegar a tener un pequeño error, que no alcance a medir esos primeros 5 milímetros. Es más, ahorita este experimento va a salir demasiado ideal. Cuando tenga 0 metros de deformación, la fuerza será de 0. Yo creo que lo voy a estar haciendo de 10 milímetros en 10 milímetros. Cuando tenga 10 milímetros de deformación, la fuerza que estoy alcanzando a ver es de 2 newtons. Yo estoy fijándome en el parámetro de deformación, el verde. Cuando tengo 20 milímetros de deformación, presento una fuerza de 4 newtons. No lo estoy anotando como milímetros. La unidad que decidí utilizar en posición fue metros. Pudo haber sido centímetros, pero creo que para el sistema internacional preferiré metros. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Entonces, conforme uno va creciendo, el otro también va creciendo. Y alcanzamos a ver un comportamiento que se llama proporcional. La fuerza es proporcional a la deformación que recibe el resorte. Eso sería el caso ideal. En este caso ideal, cuando revisáramos cómo correlacionar la variable dependiente e independiente, ocurriría lo siguiente. ¿Alcanzan a ver algún comportamiento entre la variable independiente posición en metros
y bueno, más bien deformación en metros, y la variable dependiente, fuerza en newtons, ¿alcanzan a ver alguna relación? Sí, es lineal. Es lineal. Y entonces, en estas gráficas, trataría de hacer una aproximación por medio de un mínimos cuadrados. Trataría de tomar tal vez la regla y ver cuál es la línea recta que me va describiendo esos puntos. Si lo estoy haciendo dentro de un programa de computadora, selecciono a los puntos y le digo que agregue la línea de tendencia. No parece tener un comportamiento logarítmico, tampoco un comportamiento polinómico, no alcanzo a ver. Tampoco de media movilidad, ese no se ajusta. El comportamiento que alcanzo a ver es un comportamiento lineal. ¿Sí alcanza a ver el comportamiento lineal? Sí, profe. Ahora, lo que haríamos en la práctica sería utilizar mínimos cuadrados para poder conocer cuál es la función. Aquí directamente le voy a solicitar que me presente cuál es la función y cuál es el valor de R cuadrada, factor de correlación. Lo que hace Excel es meter todo esto a mínimos cuadrados para poder decir cuál es la línea que mejor se aproxima a esos puntos. Y me dice que Y, fuerza, es función de X, deformación, más una constante, 3 por 10 a la menos 15. Realmente parece un cero. Fuerza es proporcional a la deformación. Y la pendiente de esta recta que acabamos de encontrar es la constante del resorte. Otra vez, ¿cuál era la pregunta que teníamos hace rato? ¿Qué es la constante del resorte? Es la relación de la pendiente entre fuerza y deformación. Es la pendiente de esa curva. ¿Queda más claro qué es esa constante del resorte? Es este 200 que nos viene diciendo la constante elástica. Ahora, eso porque es un simulador. En la realidad, los puntos se verían de la siguiente forma. Nosotros estamos buscando la pendiente, esa pendiente va a ser la constante del resorte. Pero en un experimento real, tomaría muchos más puntos. Me iría de 5 milímetros en 5 milímetros. Trataría de tomar la mayor cantidad de puntos posibles. Para cada uno de esos puntos estaría registrando un valor, pero es común que al momento de medir no alcance a ver por debajo de la medida mínima. Por ejemplo, cuando están con una regla, ustedes no alcanzan a leer, bueno, sí podrían decir 0, 5, 10 centímetros, 10.5 centímetros, pero abajo de esos milímetros ya no sé si alcanzaría a ver, porque la resolución de mi instrumento de medición no es lo suficientemente pequeña, no tiene tantas rayas para que alcance a ver si sí es el valor o no es el valor. Eso puede llegar a un pequeño error que tengan mis mediciones. Y en lugar de encontrar el 200 por X de deformación, en lugar de llegar a esta línea recta exacta, tal vez tenga alguna aproximación en donde ve este comportamiento lineal. Voy a meter un pequeño error en este cálculo. Y ese error es el que ya no alcanzo a leer, es la medida mínima que alcanzo a leer dentro del dinamómetro. En el primero alcancé a leer 0.2 newtons. En el siguiente alcancé a leer 1.4 newtons. Y así en cada uno de los casos va teniendo un pequeño error.
Sí sigue pareciendo que es una línea recta, pero no sé si alcanzan a ver que unos puntos están ligeramente más arriba que otros más abajo. Sí, ¿Tiene una línea de tendencia? Sí, pero tiene un pequeño error cuando tratamos de aproximarla. Cuando agregamos esta línea de tendencia, cuando conseguimos sus mínimos cuadrados, vean que ya no conseguimos la constante del resorte de 200 que habíamos dicho en el experimento. Tiene un pequeño error por los errores de medición. Si todo funciona bien, se aproximará muy bien a la constante del resorte real que están midiendo. A este proceso se le llama caracterización del resorte. Por otro lado, el valor de R cuadrada. El valor de R cuadrada es qué tanto se acercan los valores realmente a una línea recta. Si los valores se acercan realmente a una línea recta, esto tenderá a 1. Un punto 99, 94 o 92 es muy bueno. Quiere decir que el comportamiento sí se está acercando a esa línea recta. Si la ordenada de origen se acerca a 0, tiene una buena medición. Si el valor de correlación R cuadrada se acerca a 1, quiere decir que sí están encontrando una correlación entre un dato y otro, entre la variable independiente de formación y la variable dependiente de fuerza. Si tuviera un error mayor, los datos se empiezan a desagrupar. Veo que todavía podría hacer este ejercicio aún con un error de casi 2 newtons. Veo que hay unos que están más arriba, hay otros que están más abajo, hay uno que otro que sí coincide con el valor que estoy buscando. Cuando hacemos el análisis de mínimos cuadrados, buscamos la línea que mejor se acerca. Y veo que la constante del resorte que estamos obteniendo sigue siendo parecida a los 200 que habíamos puesto en el simulador. También veo que la ordenada al origen empieza ya a ser diferente de 0. El que la ordenada al origen sea diferente de 0 se llega a achacar al error de medición inicial o tarado del instrumento de medición, que al momento de empezar a medir haya colocado en 0 cuando realmente sea 0. Esto seguramente lo han visto tal vez en las tiendas de autoservicio, que uno llega y va a comprar algún producto, prenden la báscula, ponen el empaque en donde se los van a dar y empieza ya a medir para que no les estén vendiendo ese plástico a valor de uvas. El encargado aprieta un botón que dice tarar y eso hace que no se tome en cuenta en el peso del envase. Pone en cero su instrumento de medición para que únicamente esté midiendo lo que realmente está echando ahí. Si empieza a no tender a cero, yo creo que ahí tienen un error de puesta en cero de su equipo o tarado. R cuadrada, por suerte, sigue siendo un valor cercano a 1. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Mientras sea un valor cercano a 1, quiere decir que sí hay una correlación. Sí está apareciendo esto como una línea recta. No tenemos tantos problemas. Nuestro experimento parece bueno, aunque sé que trae pequeños errores. Pero ya cuando viene con grandes errores, se alcanza a notar. No nada más sirve con hacer mínimos cuadrados. Ahorita ya le metí una dispersión de errores mucho mayor. Y observemos, miren, la constante del resorte se sigue leyendo. Muy bien. Sí se está aproximando, sí se parece a la constante del resorte. Solo porque lo estoy haciendo con la computadora. R todavía se parece.
pero no sé que estos datos parezcan realmente una línea recta. Es más, esta aproximación creo que ya no es válida. Dejen ver cuánto me da ahora el método de mínimos cuadrados con su aproximación. Nuevamente que me muestre la ecuación y me muestre el valor de R cuadrada. Y ahora sí vean cómo está esa constante del resorte. Ahora quedó hasta una constante negativa. No, eso ya no está representando el resorte que estábamos nosotros viendo. Por otro lado, la ordenada del origen ya se fue muy distinta a cero. Eso realmente no es lo que estamos viendo en el experimento. Y peor aún, el valor de R cuadrada va tendiendo hacia cero. Eso no tiene ninguna correlación. Ahí estamos midiendo puros errores. Eso es debido al error que le estuvimos poniendo al momento de estar haciendo el cálculo. ¿Dudas de lo que pasó aquí? Vamos a tratar de hacer estas mediciones con los menores errores posibles. El problema con el simulador es que el error en el simulador es cero. No, en la realidad no ocurre así de bonito. En la realidad no encontramos valores de correlación exactamente igual a 1. ¿Puedo continuar? ¿Alguna duda del ejercicio? No, profe, todo bien. ¿Alguna duda del concepto de constante del resorte? La pendiente que tiene esta relación entre la fuerza variable dependiente y la deformación variable independiente. Fuerza es igual a una constante por la deformación. Eso es lo que significa la constante del resorte. La razón entre la deformación y la fuerza. Hay quienes lo tratan de calcular de una forma bien, no sé cómo llamarlo para que no sea ofensivo, primitiva. Simplemente dicen, una fuerza que le aplica el resorte y lo divido entre la deformación y ya directamente tengo a la fuerza. Digo, perdón, ya directamente tengo a la constante del resorte. Pues sí, sí, sería que nada más tuvieran un punto y con un 0,0 y el punto que acaban de obtener, ya tendrían ustedes su constante del resorte. No, como que algo no suena bien ahí. Sí podría tratar de calcularlo con estos dos puntos para tratar de aproximar esa línea, pero no sé si el punto secundario está bien tomado. Tendría que tomar varios puntos para encontrar muy bien la pendiente de esa recta. Dependiendo del texto de laboratorio que se llegue a utilizar, por ejemplo, uno que se llama Holman. Métodos experimentales para ingenieros, recomienda mínimo 10 puntos. Holman, métodos experimentales para ingenieros. No sé si se alcanza a ver en la pantalla. Sí, profe, sí, sí, güey. Muy bien. Ahí Sí, profe. mencionan otras formas de aproximar estos comportamientos, ya cuando son líneas rectas, cuando parecen exponenciales, y tratan de resolver todo tratando de aproximar a una línea recta, un método de mínimos cuadrados. ¿Puedo continuar? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, déjenme acomodar todas las pantallas. Para caracterizar un resorte, se mide la fuerza en función de la deformación. Eh,
La pendiente de la recta encontrada es la constante del resorte. Y así enunciamos la ley de Hooke, es cuando nos menciona fuerza es igual a constante del resorte por deformación. Y esta fuerza la ejerce el resorte en sentido contrario a la deformación. ¿Queda mejor? Voy a continuar con la práctica. Entonces, en esta sección de la práctica es que ustedes pudieran desarrollar esta tabla. Yo lo que les pediría, por favor, es que trataran de hacer este experimento con alguna otra constante del resorte y ver si tiene esa proporcionalidad. Lo siento un poco fútil, porque ya vimos cómo es que está funcionando. Y otra cosa, de la experimentación me interesaría que tuvieran errores, para que esos errores pudieran ser interpretados. Es la medición, es la precisión con la cual puede medir el instrumento de medición. Para hacerlo más real. Para hacerlo más real. En la realidad tenemos esos errores. Muy bien, ahora nos vamos al segundo simulador. Voy a la actividad 2. De aquí de la actividad 1, ¿alguna duda de lo que tienen que hacer? No, profesor. ¿Cómo quiere que pongamos lo de los errores? Bueno, o sea, ¿cómo quiere que tengamos como... Muy bien, a ver si se alcanza a ver desde aquí cómo fue que lo puse. Normalmente escribiría lo siguiente, ¿cuál es el valor que estamos teniendo? Pero para introducir un pequeño error, le voy a poner medio newton de error. No sé si vaya a ser mucho o poco, por aleatorio entre. Y aleatorio entre te va a mandar un aleatorio entre los dos valores que le estés especificando. Otra es que le pongas más 0.5 por aleatorio menos 0.5 por aleatorio. Esto va a hacer que genere dos números aleatorios, uno que lo multiplica más 0.5 y otro que lo multiplica por 0.5 hacia abajo. Y este aleatorio te da un valor entre 0 y 1, si no mal recuerdo. Devuelve un número real aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, distribuido uniformemente. Cada vez que se calcula la hoja de cálculo, devuelve un nuevo número real. Ve que ahora en lugar de darnos 0, nos dio un número ahí en medio. Y así podríamos introducir un pequeño error, lo que sería el error de medición. ¿Mejor? Sí, profe. Déjame muevo esto para eliminar la línea de tendencia. Y ahí sí, otra vez diría, agregar línea de tendencia, que se muestre la ecuación en el gráfico y se presenta el valor de la cuadrada. Y ahí diré, bueno, sí, la constante del resorte ideal hubiera sido de 200 newtons y yo obtuve una de 199.02. La ordenada del origen, error posiblemente por el tarado, no por el que midió, sino por el tarado del instrumento. La puesta en cero del instrumento fue de 0.3069 newtons. Y mi factor de correlación que me dice si es una línea recta o no, si realmente puedo decir esta correlación, es de 99.56. Eso háganlo ustedes, y si lo están haciendo con números aleatorios, cada quien va a obtener, espero que sea una constante cercana a los 200 newtons, y a ver cuánto tienen de los otros datos. ¿Les parece bien? ¿Sí se entendió? ¿Sí quedó mejor? ¿Puedo continuar? Sí. Con eso llenaremos nuestra tabla. Me voy ahora a la simulación 2. Deje en abro el segundo simulador.
No quiero abrir. A mí tampoco me carga el simulador, profe. Voy. ¿El segundo Déjalo es el de encuentro. sistemas, profe? ¿Mande perdón? ¿El segundo es el de sistemas? El segundo simulador Ajá. es el de... 2 segundos, déjalo vuelvo a encontrar. I want to study, bloque en un plano inclinado. Gracias. Yo creo, ¿saben qué es? Que puede estar el link roto. Dejen que cargue. Sí, era el enlace que estaba roto. Desde la práctica está el enlace roto. Les mando el enlace por medio de el chat. Por favor, trátenlo de abrir desde ahí. Sí se puede. Muy bien. Entonces, vemos cuáles son las variables que tenemos en este caso. Ustedes ya tienen el simulador ahí al lado, ya lo alcanzan a ver en la pantalla que estoy presentando. Sí. Muy bien. Voy a ir leyendo las variables que podemos medir. Por un lado tiene rapidez. Hasta que no me digan si va hacia adelante o hacia atrás, rapidez. Después de eso, coeficiente de fricción estático, coeficiente de fricción cinético. Le podemos poner fricción a la superficie que se ve ahí involucrada. Ángulo. Seguramente es el ángulo que forma el plano con la superficie. ¿Ya vieron que se puede cambiar? Constante del resorte. Puedo aumentar, subir o bajar la constante del resorte. Si estuviera esto realizándolo desde un teléfono móvil, pongo mi dedo sobre el cuadrito y desde ahí puedo mover cuál es la constante del resorte. Cuál es la velocidad inicial que va teniendo. Ahí sí ya le llamaría velocidad, porque ahí sí ya tiene magnitud, dirección y sentido. Ya sé si va hacia adelante o va hacia atrás. Y también podría mover los coeficientes de fricción. Ahorita voy a dejar todo eso como está en 0 normalmente. También podemos cambiar la longitud del resorte, de lo que vamos a estar ocupando para hacer el experimento. Yo creo que lo voy a dejar en 1 metro. Que rebote. Esto es para ver la simulación principal. Este es para ver la gráfica de velocidad. Este para ver la gráfica de posición. Y este para ver la gráfica de fuerza al tiempo. ¿Ya exploraron el simulador? ¿Sí se entendieron las diferentes variables? Creo que nada más me permite presentar máximo 2 de estas gráficas al mismo tiempo. No, miren, de las gráficas nada más me permite una y al lado el experimento. Lo que no me está gustando en este experimento es, vean cómo está en el inicio. Ahí tratan de poner un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Hacia abajo tienen actuando al peso. ¿Sí se alcanza a ver? Y hacia arriba, ¿quién está actuando? La normal. Muy bien, y vean por qué no me gusta su diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo está actuando el peso y esa flecha sí la podría acreditar como peso. No tengo problema, principio de transmisividad, lo que ustedes quieran, se acepta como peso, está a partir del centro del cuerpo y apuntando hacia abajo. La que no me gustó fue la otra flecha, la que está
suponiendo que es la fricción. No, perdón, no es la fricción, ¿qué es? La que va hacia arriba. ¿Es normal? Muy bien. ¿La normal se aplica en el centro del cuerpo No. o en la superficie de abajo? La de abajo, ¿no? En la superficie de abajo. Entonces, por eso no me gusta su diagrama de cuerpo libre. Esto es lo que estaría viendo dentro del esquema, solo cambiaría la forma en la que representaron las fuerzas. La normal en la superficie de abajo y el peso incidiendo en el centro de gravedad. Esto para que no se vayan a quedar encima las dos flechas. Eso lo cambiaría en el diagrama de cuerpo libre. Oigan, pero aparte hay otra fuerza. Hay una fuerza que lo está jalando hacia adelante. Esa flecha roja que se ve hacia el lado derecho positivo, esa fuerza, ¿quién está representando? ¿Se alcanza a ver la flecha? La fuerza del resorte. El La resorte. fuerza del resorte. Muy bien. Entonces, ¿hacia dónde está deformado el resorte? Si la fuerza sale hacia la derecha, la que ejerce el resorte, ¿hacia dónde está deformado el resorte? Hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, con estas ideas, voy a ponerle play al sistema. Y ven que cuando está deformado a la izquierda, se mueve a la derecha. Y cuando está deformado a la derecha, la fuerza sale a la izquierda. La fuerza va en contra de la deformación que tiene el resorte. Y ahorita, con las condiciones iniciales que le pusiéramos de deformación y de fuerza, podríamos llegar a esa función sinusoidal que estamos obteniendo. ¿Se entiende qué pasa aquí? Sí. Muy bien. Voy a cambiarle un poco esto. Quiero encontrar el punto donde partiendo desde una velocidad nula, no oscile. ¿En qué punto no tendrá una fuerza en dirección horizontal? ¿Cuándo no hay fuerzas por parte del resorte? Cuando está normal, en reposo, que no se está estirando. No. ¿En Otra A ver, equilibrio? condición. ¿se puede ¿Equilibrio? volver a dar play para ver? Muy bien. Ahí Ah. casi está en cero. La fuerza casi es cero. Lo traté de poner en ese punto de equilibrio, si es correcto. Y vean que como punto de equilibrio solamente alcanzo a ver a la fuerza peso y a la fuerza normal. No hay ninguna fuerza en horizontal. Si lo deformo tantito de esa posición de equilibrio, ya hay una fuerza hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya se alcanzó a ver? Entonces lo que estoy buscando es dónde está esa fuerza de esa posición de equilibrio. Déjalo, vuelvo a pausar. Voy a tratarlo de soltar desde el punto de equilibrio. Y parece que ya lo logré. Ese punto de equilibrio, ¿cuándo se presenta? ¿Qué condición física tiene que haber para que el resorte no ejerza fuerza? Que no tenga deformación el resorte. Muy bien. ¿Cómo le llamarían a esa longitud que está teniendo ahí el resorte? Normal. Natural. Longitud natural del resorte. Es un punto difícil de encontrar. Vean que lo traté de poner en el mejor 0,0 y aún así se está moviendo un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Es difícil de encontrar este punto de equilibrio. Para llegar a ese punto de equilibrio, voy a plantear todo esto en 0, velocidad 0, sin coeficiente de fricción, todo muy ideal. Y aunque reduje la velocidad, vean que todavía fue difícil el tratar de encontrar un punto de equilibrio. El punto de equilibrio se da cuando la fuerza que tenga el cuerpo esté directamente en cero. Otra vez voy a tratar de poner en cero la velocidad
que la fuerza esté en cero. Cada vez se va moviendo menos, pero ven que es difícil llegar a ese punto de equilibrio. Con un poco que tenga de deformación el resorte, va a generar fuerza. Otra vez trato de poner en cero al sistema y se queda ligeramente oscilando. A nivel macroscópico no lo alcanzo a ver, pero ahí a nivel microscópico todavía se está moviendo un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda. Eso es porque no le pusimos fricción. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Todavía sigue oscilando, aunque ya está en el rango de micrómetros, yo creo. Claro, si lo hubiera soltado desde una posición muy grande, ahí sí alcanzaría a ver estos desplazamientos muy grandes. Pero al tratar de encontrar esa posición de equilibrio, lo estoy tratando de tener ahí en donde está su longitud natural, en donde no hay fuerza, y vean que casi no se aprecia el movimiento. Ya parece que está en reposo. Entonces estoy esperando a que desaparezcan todas estas para ver cuál es la escala. Y estamos hablando de milímetros. Vean que la escala se va haciendo cada vez más grande hasta que veo que sí, todavía quedó oscilando ligeramente. Ese sería el punto de equilibrio. ¿Cuánto tiene de formación ahí el resorte? Un metro, dice, ¿no? O algo así. No, esa es la longitud de la base. Ah, ok. La deformación la medimos a partir del punto de equilibrio. Sin rayar la pantalla de la computadora, yo creo que voy a colocar un lápiz ahí para medir la posición de equilibrio. ¿Les parece bien? Ahora le pongo pausa y vamos a empezar a hacer los otros experimentos. Esto era para ir conociendo cómo funciona el simulador. Dejen ver qué dicen los siguientes experimentos. Profe, entonces un resorte nunca está en reposo. Si es un resorte ideal como estos que estamos viendo aquí, nunca. Lo que pasa es que en los resortes reales, si no tienes una fricción estática, por lo menos vas a tener una fricción viscosa. Y esa fricción sería debido a la resistencia al avance con el aire. Le voy a poner una muy, muy pequeña. Y ve qué es lo que pasa. Yo creo que lo hice un poquito más. No quiero. A ver, voy a tener que poner un poco más todavía. Con las flechitas. Con las flechitas. A ver. ¿No saben qué? No me está dejando hacer esto en la versión. Déjenle pongo con el cursor. Y voy a ponerle posición contratiempo. A ver si ahora sí se deja. Las flechitas. Ah, es que no puede ser más grande que mu s. Le voy a poner mu s y mu k. Ahora sí. Y observa qué es lo que pasa cuando empieza a actuar un poquito de fricción. ¿Te acuerdas que si era un sistema, ¿cómo llamamos a esto? Un sistema en donde se presentaban las exponenciales, aparecían unas envolventes exponenciales, una fricción viscosa y desaparecía después de un cierto intervalo? Aquí está pasando algo parecido. Era la sinusoidal debida al resorte, pero la fricción va haciendo que esa sinusoidal se vaya reduciendo en cada uno de los intervalos, hasta que desaparece. Eso es cuando sí estamos considerando fricción estática y fricción cinética. Cuando estamos considerando fricción viscosa. ¿Mejor? Los sistemas reales sí se va perdiendo ese pequeño movimiento. ¿Puedo continuar? Sí, profe.
Muy bien, voy a reiniciar todo el sistema, le voy a poner reset, el botón de la derecha, y ya otra vez está todo en 0,0. Ahí, en ese punto medio que tenía marcado, es la longitud natural. Si la longitud natural del resorte era medio metro, ¿cuánto tiene de deformación ahorita el resorte en ese punto inicial que estamos viendo? Si en el punto medio, que era la longitud natural, ponemos a nuestro 0 de X, ¿cuánta deformación está teniendo ahí donde tenemos al bloque al inicio? Bueno. Es que no dice, ¿no, profe? No dice la longitud. No, la longitud es de 1 metro, todo lo que se va a alcanzar a mover. Y la longitud natural era de 0,5 metros, de medio metro. A partir de esa longitud natural, donde no aparecía fuerza, ahí en 0, ¿cuánto hemos deformado al resorte? Creo que eso sí carece en este, ¿cómo se llama? Simulador, que nos pudiera mostrar las X. Se supone que aquí lo estoy deformando medio metro hacia adelante y aquí lo estoy deformando medio metro hacia atrás. Ahí donde no tiene deformación, ahí colocaría el 0. ¿Sí se alcanza a ver ese 0? Sí, profe. Muy bien. Ahora, cuando lo deformo hacia adelante, ¿hacia dónde sale la fuerza? Hacia la izquierda. Hacia atrás. Es más, diría negativa según el sistema de referencia que alcanzamos a ver en el simulador. Y ahora, cuando lo deforme hacia atrás, ¿hacia dónde le sale la fuerza? Contrario, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto es la deformación que tiene a partir del punto de equilibrio en este punto inicial? ¿Es positiva o es negativa? Positivo. ¿Positiva la deformación? Negativa. Ah, no, ¿Por qué es perdón. ¿Ya viste hacia dónde está el positivo y que nosotros lo movimos hacia atrás? Sí. Es negativa. Y es negativa de la mitad del recorrido. Ahí le pondré entonces, la posición inicial que tiene es de menos 0,5 metros. Esto lo tomaría como un valor de frontera. La deformación inicial es igual a menos 0,5 metros. ¿Desde dónde quieren soltar a ese bloque? ¿Desde el reposo o con una cierta velocidad lo quieren aventar? Desde reposo, ¿no? Creo que sería. Es más fácil identificar reposo. ¿Qué características tiene reposo? ¿Cuánta velocidad inicial le pondrían? Pero, ¿no? Pero, muy bien. Entonces diría, velocidad al inicio, también ya la conozco y va a partir desde el reposo. Y va a ser 0. Me parece muy bien, pero me falta alguna otra condición de frontera. Por ejemplo, el tiempo. ¿En qué tiempo lo quisieran soltar? En 0, me parece muy bien. Y entonces, la siguiente condición de reposo, esa nos la sacamos ahorita de la manga, 0. Entonces, tiene una cierta velocidad, 0, una cierta deformación, menos 0,5, y veremos qué es lo que pasa con este modelo. Cuando lo deje correr, voy a poner ahorita la gráfica mejor de posición en función de la velocidad. Aquí va a partir, creo que desde menos 0,5 metros. Por aquí debe de salir.
y da el movimiento que nosotros estamos esperando. Para cualquier tiempo podría ver cuál es su velocidad. Por ejemplo, podría tratar de calcular cuánto es su velocidad cuando regresa a este punto inicial, al deformación final 0. Si se alcanza a ver que vamos a tratar de llegar al punto donde la deformación final es 0. Sí. A donde estaba en la longitud natural del resorte. Entonces, como siguientes datos de frontera diría, X final va a ser igual a 0. Vamos a llevarlo a la longitud natural del resorte, pero ahora las condiciones que desconocemos son velocidad final y tiempo final. Veamos si las integraciones que nosotros hicimos en la clase pasada nos pueden ayudar para ver qué es lo que está pasando entre un punto y otro. ¿Les parece bien? Voy con el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, cuando estábamos viendo este movimiento. Insisto, con los cambios de diagrama de cuerpo libre requeridos, diría, es el cuerpo y tiene fuerza hacia abajo, peso, fuerza hacia arriba, normal. En dirección vertical, ¿alcanzan a ver que hay algún cambio de movimiento o estarán en equilibrio las fuerzas? Pues se ven en equilibrio, ¿no? Se ven en equilibrio, me parece muy bien. ¿Cuál es la única fuerza que está actuando sobre el bloque que no está en equilibrio? ¿Qué representa la flecha roja? La dirección de la fuerza que está aplicando el resorte, del sentido, La, perdón. la fuerza que está ejerciendo el resorte, tanto en magnitud como en dirección como en sentido, es la fuerza del resorte. Cuando lo deformé positivo, la fuerza salió negativa. Y entonces de aquí podría decir la ley de Hooke. Menos K por X es la fuerza que está actuando efectiva sobre el bloque. ¿Sí? Es la flecha roja. Y esto sería igual a cambio en la cantidad de movimiento. Una duda, ¿con estas variables podríamos integrar? Con esos diferenciales y las variables involucradas, en este caso, ¿podríamos integrar? No, ¿Qué teníamos que hacer? un cambio de variable. Un cambio de variable. Y en ese cambio de variable, lo que hacíamos era sacar al tiempo de la jugada. Más hacerlo como constante y nos queda B de D entre DS. Ah, perdón, ahorita sería DX porque estamos midiendo la coordenada X. Por favor, los dejo un momento haciendo esa integración y vamos a ver si tenemos que hacer una integral definida o indefinida. Regreso en un minuto. Ustedes vayan realizando la integración, por favor.
Para obtener posición o velocidad, profe. Pues creo que la que sale primero es la de velocidad, ¿no? Ajá, porque ya tenemos la posición final y inicial. Listo, perdón, ¿siguen por ahí? Sí. Sí. Perdón. Muy bien. Y entonces lo que hacíamos era ver cómo era. Vean que del lado izquierdo tenemos a la composición de fuerzas, mientras que del lado derecho teníamos al cambio de la cantidad de movimiento. Tuvimos que hacer este cambio de variable porque no conocíamos el tiempo. Tendría que haber visto en la gráfica cómo iba cambiando en cada instante esta función y tratar de relacionar el tiempo instantáneamente. Eso habría sido difícil. Necesitaría de la gráfica que va saliendo ahorita en pantalla, ver cuándo pasa por ese punto de equilibrio, ver cuándo regresa. Sí habría sido difícil introducir ahorita el tiempo como variable. Por eso decidimos dejar el tiempo fuera de esta jugada, aparte por cómo está la fuerza representada. Fuerza en función de la posición. Separando variables, integrando. Una de las diferencias que tiene este ejercicio a comparación de los que hicimos la clase pasada es cómo vamos a realizar la integral. Bueno, tendría que integrar un lado y tendría que integrar el otro lado. Pero ahora vean que tenemos las condiciones de frontera. Sí se observó que sí dimos condiciones de fronteras de deformación inicial 0.5 negativos. Velocidad inicial, ¿cuánto dijimos de velocidad inicial? ¿0? Sí. Muy bien. Entonces voy a poner esas condiciones aquí abajo. Aquí le diría deformación inicial y aquí le pondría la parte de abajo velocidad inicial. Al ratito, después de que evaluemos los valores de fronteras, ya le ponemos el valor que estamos diciendo, menos 0.5 y 0. Pero ahora esta integral es un poco distinta. Esta integral es un poco distinta porque ahora está evaluando
con un punto final definido. Ahora quiero llegar a X final y a la velocidad que tenga en el final. Voy a poner como velocidad inicial, velocidad final, para que quede mejor la nomenclatura. ¿Sí se entiende esta integración que vamos a estar realizando? Sí. En este caso, tenemos muy bien definidos dónde está el inicio y dónde está el final. En lugar de tener una integral medio definida, la tenemos completamente definida. ¿Van a aparecer constantes de integración? No. 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 Es más, una integral definida nos da directamente ya el número que estamos buscando. A diferencia de los otros ejercicios donde dije, no vimos aceleración variable, pero las aceleraciones son variables, aquí en este ejercicio vamos a ver en un intervalo cerrado, sé el inicio, sé el final. No voy a dejar al final libre por ahí. Integrando. Menos k sale como constante y nos queda integral de x diferencial de x. Integral de x diferencial de x. X al cuadrado sobre 2, ¿no? X al cuadrado sobre 2. Pero ahora este tendría que evaluarlo entre el punto final, límite superior, Y el punto inicial, ¿no? límite inferior. Correcto. Sería límite superior menos límite inferior. Entonces, veo que la fuerza está actuando a lo largo de esta trayectoria que ahora estamos diciendo. A través de el desplazamiento que haya sufrido, bueno, no es el desplazamiento. Tuvimos que elevar al cuadrado a la deformación. Pero es muy parecido al desplazamiento. La fuerza actuando por un cierto desplazamiento. Veamos qué ocurre del otro lado. Masa sale como constante y nos queda V de B. ¿Sí se alcanza a ver V de B? Sí. Integral de V de B. Tenemos B al cuadrado sobre 2, ¿no? Y ahora tendría que estar poniendo los valores de frontera, lo que sería la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Hasta ahí vamos bien? Límite superior menos límite inferior. En este momento hacemos una pausa, porque vean lo que tienen del lado izquierdo. Son las fuerzas actuando un cierto desplazamiento. Eso es lo que tienen del lado izquierdo. En cambio, del lado derecho, tal vez en preparatoria hayan utilizado esta fórmula. ¿Cómo se calculaba la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ve qué es lo que tenemos aquí. En esto tendríamos a la energía. Energía debida al movimiento, energía cinética. Resulta que esa integral que estábamos haciendo el día de ayer es realmente cuando estamos empezando a conectar al trabajo y a la energía. El lado izquierdo, las causas, a eso lo conocería como trabajo. Esas causas tienen un cierto efecto sobre el cuerpo. Tuvo un cambio en su energía. Tiene ciertos efectos. Como causas considero entonces al trabajo y como efectos al cambio en la energía. Causas, fuerzas actuando por el desplazamiento. Efectos, cambio en la energía. Cuando me pidan calcular un trabajo, realmente tendría que poner la fuerza actuando un cierto desplazamiento.
Y después de eso, realizar la integración, ver cómo es que a lo largo de ese desplazamiento estuvo actuando la fuerza. En cambio, vean el lado de la energía. El lado de la energía solo le interesa cómo se movía al inicio y cómo se movía al final. ¿Qué entendían ustedes por trabajo? ¿Alguno que quiera participar para ver si tenía algún concepto de trabajo? ¿Qué entendía por trabajo? Bueno, ¿siguen ahí? Sí, sí, profe, estamos pensando. Bueno, estoy pensando. Okay. Muy bien. ¿Qué entendía por trabajo? Uno de los problemas con la palabra trabajo es que está siendo utilizada para muchas otras cosas. Me costó mucho trabajo levantarme en la mañana. Tal vez, se lo creo. Esto que estoy pensando, híjole, es un gran trabajo. No, ese ya no está hablando del trabajo físico. Es un Bueno, yo esfuerzo. entiendo por trabajo como lo que, por ejemplo, nosotros en el simulador lo que hacemos es determinar la fuerza necesaria para moverlo. Esa como fuerza necesaria para mover cada objeto sería como el trabajo ejercido para romper su equilibrio. Muy bien. Fuerza y moverlo. Yo creo que sí, nada más lo dijiste con palabras un poco coloquiales. La única que podría acreditar sería fuerza. Hay fuerza y hay algún movimiento. ¿Alguien más que quiera participar? Pues es que bueno, desde prepa nos dijeron que era como fuerza por distancia, ¿no? Pero ya ahorita aquí vimos que era como siempre que se realiza un cambio de posición, se realiza un trabajo. Muy bien. Entonces, fuerza por distancia, vean que ya no podría decir simplemente distancia. Distancia, recuerden que era perpendicular a la fuerza cuando calculábamos momentos. ¿Se acuerdan de esa distancia en el cálculo de momentos? Fuerza por distancia de la prepa ya no será. Qué bueno que lo alcanzaste a observar. Y lo dijiste muy bien. Fuerza por el cambio de, ¿qué dijiste? Pues que según lo que entiendo es que siempre que hay un cambio de posición, se realiza un trabajo. Cambio de posición. Pero ese cambio de posición nosotros lo llamamos de otra forma. ¿Longitud? No. Longitud es medida física que me dice la distancia entre dos puntos. Desplazamiento. ¿Desplazamiento? Desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Y vean qué es lo que estamos diciendo aquí en esta parte diferencial. Fuerza por desplazamiento. Aquella fuerza que está siendo ejercida en dirección de desplazamiento es la que está originando trabajo. El peso también estaba siendo ejercido, pero este realizó o no realizó trabajo. ¿Se movió en el desplazamiento? No. No. Fue perpendicular al desplazamiento. Y también la fuerza normal. La fuerza normal existió, estaba actuando sobre el cuerpo, no tengo problemas, pero vean que esa fuerza normal no actuó en dirección del desplazamiento horizontal. Esa tampoco realizó trabajo. La única fuerza que realizó trabajo fue aquella fuerza que estaba en dirección del desplazamiento. Y entonces diría trabajo, fuerza por desplazamiento, fuerza efectiva en dirección del desplazamiento. Causas del cambio de movimiento. Por otro lado, teníamos energía. Ahora viene una de las preguntas más filosóficas de esta clase. ¿Qué es energía? No es la de Saint Seiya, no, esa no. ¿Cómo podría explicarle a alguien qué es energía?
Es, bueno, yo lo había escuchado como el cambio de movimiento en alguna partícula, bueno, en algo, más que nada, en un cuerpo. Cambio de movimiento es otra cosa. Ve que si hablamos cambio de movimiento sería DMDB. Eso es cambio de movimiento, ¿no? Sí, Pues a mí una profesora me había dicho que era todo aquello capaz de producir un cambio igual. No, espérame. Quienes ocasionan el cambio son las causas. El trabajo es el que ocasiona el cambio. Entonces, energía podría ser lo que es capaz de producir bueno, de ocasionar un trabajo. Y ahí acabamos de caer en una definición circular. ¿Qué es trabajo? El cambio en energía. Ah, ¿Qué sí. es energía? Lo que realiza el trabajo. No entiendo entonces. ¿Ven que aquellos menciones memorísticas de la prepa tienen un problema? Vamos a razonar mejor entre causas y efectos. Por ejemplo, trabajo, fuerza por desplazamiento. La fuerza ejercida en dirección de desplazamiento, ese sí es el que origina los cambios. Son las acciones de los cuerpos actuando sobre un cierto desplazamiento. Fuerzas por desplazamiento. En cambio, la energía es algo que le puedo medir al cuerpo. Es una propiedad del cuerpo. Al ser una propiedad, preguntaría si es extensiva o intensiva. Física experimental, primer semestre. Extensivo e intensivo. ¿Cuándo una propiedad era extensiva? Bueno, depende de la Cuando masa. dependen de la masa. La energía cinética, ¿es una propiedad extensiva o intensiva? Extensiva. Es una propiedad del cuerpo extensiva. Depende de la masa que tenga el cuerpo. Extensiva y que depende de la velocidad que lleve dentro del sistema. Por ya de venir aquí al cuadrado, no diría de la velocidad, yo creo que sería más bien del módulo de la velocidad y depende de la rapidez. Energía, por lo menos la energía, déjenle ponemos apellido. Cinética, dependiente del movimiento. Vemos que es el cambio de movimiento. La energía cinética es una propiedad extensiva que depende de la masa y de la rapidez que tiene el cuerpo en un sistema inercial. Se puede calcular para un instante dado. Trabajo siguen siendo las causas, las fuerzas aplicadas por un cierto desplazamiento, mientras que energía es una propiedad que le vamos a poder medir al cuerpo. Ahorita, como dependió de la velocidad, bueno, más bien de la rapidez, se le llama energía cinética. Si hubiera dependido de la presión, tal vez le llamaría energía interna. Si dependiera más bien de la posición que tiene, tal vez le llamaría energía potencial. Energía, una propiedad que se le puede medir al cuerpo. En este caso estamos hablando de energías aplicadas hacia la mecánica y estas serán ocasionadas por los trabajos. Los trabajos, las fuerzas actuando en un cierto desplazamiento, van a poder alterar los estados de energía, esta propiedad que se le puede medir al cuerpo. Por eso es que lo escribí así como fuerzas por desplazamiento, energía cinética, causas las fuerzas, efectos, el cambio, trabajo, las fuerzas actuando por un cierto desplazamiento, igual al cambio de la energía, un cambio en una propiedad que le puedo medir al cuerpo. ¿Se entiende mejor la diferencia entre trabajo y energía?
Sí, profe. Sí, sí, profe. Me dicen cuando pueda continuar. Trabajo. Un Fuerzas, segundo acción, más. desplazamiento. Energía. Una propiedad que le puedo medir al cuerpo en observación. ¿Cuál sistema en observación? Eso ya será un poco más extenso cuando lleguen a termodinámica. Propiedad que le puedo medir al sistema. Ahora, se llega a esta confusión de que trabajo es energía y energía es trabajo por el igual que tenemos ahí. Conceptualmente son distintos. Uno son causas y otro es efecto que se tiene sobre el sistema. Uno son las fuerzas actuando y el otro son los cambios de movimiento. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Cuál era la diferencia entre trabajo y energía? Trabajo, fuerzas aplicadas por un cierto desplazamiento, causas. Energía, propiedad que se le puede medir al cuerpo en un instante. Ok, gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda? Continúa entonces. Resulta que lo que teníamos al inicio, lo vuelvo a poner. Al inicio conocemos las condiciones iniciales. Conocemos la X inicial 0.5 y la rapidez inicial 0. Y ahora quiero calcular para un punto final cualquiera. Si ustedes quisieran generar la sinusoidal, tendríamos que hacer las integraciones de la clase pasada. Pero si nada más nos interesara conocer qué pasa cuando llega al punto medio en un intervalo cerrado, trabajo y energía va a ser útil, porque nada más tengo que estar haciendo la integral en un intervalo cerrado. Ya directamente solo vería que el trabajo ocasionó el cambio de la energía. En la nomenclatura de mecánica, normalmente se le dice trabajo. Los cambios que va sufriendo entre 1 y 2. Igual a energía cinética al final, menos energía cinética al inicio. Trabajo, el que sacamos de la integración de la fuerza. Energías cinéticas, las que sacamos de la integración del cambio de movimiento. Una forma más lógica en la que llegan a acomodar esta ecuación es la siguiente. Condición inicial energética, cómo se encontraba al inicio del intervalo, más quién realizó trabajo entre el punto 1 y el punto 2, me va a decir cuál es la condición energética al final. Esta es un poco más lógica porque me va a permitir observar cómo se encuentra el sistema al inicio. Detecto el punto desde donde estoy partiendo. De ahí, si se requiere integrar fuerza por desplazamiento, calculamos los trabajos. Parece que ahora va a ser un trabajo negativo. No lo sé hasta que no sustituya. Y en eso podría obtener cuánto es la energía cinética al final. Esa es la primera forma que diría de esta ecuación del trabajo y de energía. El trabajo es el cambio de las energías cinéticas o la condición energética inicial más el cambio, es decir, el trabajo, es igual a la condición energética al final. Condición energética inicial más el cambio es igual a condición energética al final. Todo esto va a ser para tratar de evitar hacer las integraciones que teníamos en la clase pasada. Veamos si funciona esto. Masa, velocidad inicial. ¿Cuánto tenía de velocidad al inicio? Bueno, más bien, rapidez. 0.
Ese punto es fácil de observar. Es un cero cuadrado, o sea, simplemente cero. Más. Trabajo realizado entre el punto 1 y el punto 2. Posición final. Cero. Posición inicial. En realidad, estos son productos de las... a ver si queda menos por menos, más. Pero por este límite inferior, menos. Y por el menos de afuera, más. Se estuvo realizando un trabajo positivo. La fuerza, mientras estaba en el punto inicial, ¿ven que la fuerza iba empujando en la misma dirección que el desplazamiento que va sufriendo el cuerpo? Sí. Realizó un trabajo positivo. Ahí va otra vez. La fuerza, la flecha que va hacia adelante, va empujando en la misma dirección que se va moviendo el cuerpo. Por eso cuando dijeron trabajo es fuerza por movimiento, casi se los acredité. Fuerza por desplazamiento. Y realiza un trabajo positivo. Y entonces eso será igual a la cantidad de energía cinética al final. Masa por rapidez final al cuadrado entre 2. Por ahí en algún lado del simulador sé que tenemos la constante del resorte. Este es dato. Caracterizo al resorte y ya tendría cuánto vale la constante del resorte. La deformación inicial y la deformación final también son datos. Con esto podríamos ya directamente conocer la rapidez al final. Pero en este caso el ejercicio viene un poco al revésado. Porque aquí lo que obtenemos más bien es la rapidez al final. ¿Qué sería lo que tendría que despejar? En este caso, ¿qué es lo que me falta de despejar? La masa. Muy bien. Y perdón, ¿no encontramos algún simulador que pudiera yo darle la masa y empezar a hacer el experimento? Aquí me dan las velocidades y como incógnito tenemos entonces a la masa. ¿Me pueden por favor ayudar con esta información que tenemos del experimento? Con una velocidad final de 4 metros por segundo, cuando ya no tiene ninguna fuerza, ¿cuál es la masa del bloque? Punto 5 por punto 5, punto 25 entre 2, punto 125. Por 10, 1.25. Por 2, 2.5 entre 16. ¿Queda así el cálculo? ¿Cuánto da, por favor, ya en decimal? 0.1562. Muy bien. Y entonces ahí tendría que decir, este cuerpo tiene 15.62 kilogramos. Ahora voy a entrar con masa como dato. Pongo esto en pantalla un momento por si alguien tiene alguna duda. Normalmente masa sería mi dato. Lo que yo habría querido obtener sería la velocidad al final. Ahorita como el ejercicio me da la velocidad final, en el intervalo lo que tengo que obtener es masa. Pero ahora sí ya tengo masa. Es la masa que está involucrada en el movimiento.
¿Cuánta energía cinética tenía al inicio? Cero. ¿Cómo supiste que era cero? Por el despeje que hicimos, ¿no? No, más fácil. ¿Cómo supiste que el primer valor era cero de la energía? Porque es de donde partimos, ¿no? Y aparte es cinética, o sea, no se está moviendo. Todo lo que dijiste sí, pero lo principal fue al final. No se estaba moviendo al inicio. Entonces, esos puntos de energía cinética cero son fáciles de encontrar. Es cuando no se mueve al inicio. Ahora, con los datos que tenemos, ya podríamos calcular energía cinética final. ¿Qué necesito para calcular la energía cinética? Masa y velocidades iniciales y finales. Si nada más te están pidiendo en un punto, nada más te están pidiendo la de ese instante. La energía cinética, por ejemplo, al final. Solo necesitas la rapidez al final. Es algo que se puede observar fácilmente, algo que se puede calcular fácilmente. Ya con la masa que tenemos y con la velocidad de 4 que nos dieron en el punto final, vean que la energía final se puede calcular fácilmente. ¿En qué quedó la masa de unidades? Kilogramos, ¿Y la rapidez? metro sobre segundo al cuadrado. Pero entonces es metro cuadrado sobre segundo cuadrado, porque fue la rapidez al cuadrado. Voy a reordenar a estas unidades. Yo creo que este metro lo voy a dividir en dos, un metro afuera y un metro adentro. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué unidad da? Newton. Es un Newton. Es un newton. Y aquí es donde se da la confusión entre energía cinética y momento. ¿Se acuerdan en qué medíamos los momentos? Newton metro. Newton metro. Y vean que parece que tiene las mismas unidades, pero no es cierto. Los newton metro de el momento generalmente los separábamos con un punto. Porque esos newtons y esos metros eran perpendiculares. En cambio, el newton metro de la energía no lo separo porque son paralelos. Pero aún el trabajo, newton por metro, tiene su propia unidad. Newton por metro. Joule. Joule. La unidad de trabajo en el sistema internacional, Joule. O Newton por metro, estoy de acuerdo, solo que ya no lo separo con el punto. Yo creo que voy a preferir a Joule sobre Newton por metro. Newton por metro está más asociado al momento porque dice Newton por metro de distancia. Ahí sí necesito aclarar que son perpendiculares. En cambio, en Joule me dice Newton paralelo al metro que se desplazó. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que pide la práctica. La práctica me va diciendo, utiliza este simulador. Primero para comprobar la ley de Hooke. Y viendo que los parámetros son los que están diciéndose con el reset inicial, L se difiere a la longitud del riel, siendo que a la mitad de esa longitud se encuentra el punto de equilibrio del sistema. Por eso les decía que a la mitad se encontraba el punto 5.
De ahí les pide tratar de poner la posición de equilibrio. Y en ese momento, en la X de equilibrio, que es la longitud de la mitad, ¿cuánto se obtiene con esa velocidad? ¿Ven que es justamente punto inicial y punto final lo que estamos tratando de encontrar? Y entonces, dentro de la simulación, nos vamos paso a paso, tratando de llegar al punto de equilibrio, y de ahí nos vamos a ver hasta dónde se detiene. Este de paso a paso es para poder ir viendo dónde se detiene. Y veo que se detiene en cada uno de los extremos. Un X máximo y un X mínimo. Se detiene cuando el resorte está completamente comprimido y la fuerza es tal que alcanzó a detener el bloque. Y se detiene cuando el resorte está estirado, que la fuerza es tal que alcanzó a detener el resorte en su otra dirección. Vean que ahí cuando el resorte está completamente comprimido, completamente estirado, la fuerza está llegando a un máximo o a un mínimo. ¿Sí se alcanza a notar esto? Sí. En cambio, cuando estamos llegando al punto de equilibrio, es cuando la fuerza pasa por el valor de 0. Voy a tratar de tener en 0. Me pasé un poquito. Pero ahí cuando pasa por 0, bueno, otra vez, me es difícil llegar a ese punto de equilibrio nuevamente. A eso se refiere esta primera parte de la práctica. Digo, actividad 2, primera parte. Van ustedes a buscar cuánto es el X máximo para conocer la deformación del resorte y el X mínimo para conocer la deformación del resorte. X de equilibrio está exactamente a la mitad de la longitud, a 50 centímetros. Velocidad por la que pasa por el punto de equilibrio es la de 4 metros por segundo. Y la deformación que tiene el resorte en ese instante, que sería X medio metro menos X de equilibrio medio metro, en ese instante es cuando la deformación del resorte es nula. Con eso vamos a ir llenando esta tabla. Perdón, estas valores. Me va a decir cuando está en el extremo, se detiene, y cuando está en el otro extremo, se vuelve a detener. Con eso obtengo estos valores. ¿Dudas de lo que ocurrió ahí? No. O sea, adelante. Técnicamente vamos a dejar correr el motor y Sí, ahora no lo daría que fuera corriendo. Mira el problema que tendría si fuera corriendo. Atínale, tendrías que tener una muy buena respuesta para atinarle cuando se detiene. Entonces, para evitar que tengas que estar atinándole ahí, tú lo vas a hacer paso a paso. ¿Sí se entendió? Junto al botón de reproducción hay uno que está paso a paso. Te va dando cada paso cómo va cambiando. Ese es el que vas a estar utilizando. Eso es entrenamiento para que podamos hacer la siguiente parte. En la actividad parte 4, ahora sí vamos a poner fricción. Va a haber una fuerza más involucrada. Una fuerza que va a estar actuando para leer el desplazamiento. ¿Cómo la querrán ver? ¿Como trabajo o es energía? ¿Es una causa externa o es algo que cambia dentro del cuerpo? Causa externa. Entonces, ¿será trabajo o es energía? Energía. Es energía. Y poniendo los nuevos valores, velocidad en 0. Ese sí lo tenemos que colocar, 0.6, porque si no, no me permite que haya μk.
y esa la ponemos en 0.5. Ángulo 0, constante al resorte los 10 newtons por metro, porque habíamos dicho originalmente, longitud 1, y otra vez, reiniciándolo, primero reiniciamos y luego colocamos valores, vamos a ir corriendo paso a paso. Yo les recomendaría que aparte de estar viendo la gráfica de cómo es el experimento, también pusieran la de posición para que pudieran medir fácilmente. Y empiezo a correr paso a paso. Nuevamente, como en el ejercicio anterior, voy a tratar de encontrar cuándo se detiene. ¿Ya vieron que ahí se detiene? Sí. Muy bien. Tuve que irlo haciendo paso a paso porque si pongo la simulación corrida, quién sabe dónde se detenga. Y ahora viene la parte más experimental de esto. Por fin voy a poder medir. Van a agarrar una regla y vean que salieron desde 0 y tienen una marca de 0.5. ¿Sí se alcanza a ver la marca de 0.5 dentro del simulador? Y voy a sacar la escala. Aquí me dice 0.5 es igual a 8 centímetros. 0.5 dentro del simulador es igual a 8 centímetros dentro de la pantalla de mi computadora. ¿En dónde? ¿En la gráfica, profe? En la gráfica, sí, estoy midiendo directamente en la pantalla de la computadora. Punto 5 visto desde 0 es igual a 8 centímetros. Entonces, ahora visto desde 0, mi posición final es de 14.5 centímetros. Lo estoy midiendo directamente aquí sobre la pantalla porque no tiene las suficientes rayitas este simulador. Y dice, medio metro es igual a 8 centímetros. Y en la posición final me dice, la posición final fue de 14.5 centímetros. ¿Cuánto representará en posición final realmente? Yo creo que eso lo podemos sacar por medio de una regla de 3. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. ¿Cuánto es esto entonces en posición final? .90625 metros. Y listo. Esto será lo que vamos a tener que calcular. Es aproximado, estoy de acuerdo, es aproximado porque estoy utilizando mi regla para medir sobre la pantalla, cosa más primitiva. Tal vez podría tratar de hacer una captura de pantalla, imprimirlo y sobre eso medirlo y ver cuánto es la escala. Va a ser lo mismo. Y ustedes entonces lo que van a obtener es la posición final. Esta le voy a llamar posición final 1. Fue para el primer intervalo. Resulta que la diferencia entre el primer experimento y este segundo experimento es que ya empieza a existir fricción. ¿Ven que esa es la principal diferencia? Ahora tenemos fricción. Tendríamos que calcular cuál es el trabajo que está realizando la fricción. Vamos a ver si lo podemos calcular. Y diría, diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre, ¿el peso causó trabajo? ¿El peso fue en dirección del desplazamiento?
No. Y vean que este peso que no está relacionado con el desplazamiento no causa trabajo. La normal causó trabajo. No. No estuvo en dirección de desplazamiento. Si hubiera habido una pequeña parte, una pequeña componente en dirección de desplazamiento, sí podría causar trabajo. Pero resulta que ahora el desplazamiento es horizontal. Ahora voy con el resorte. ¿El resorte causó trabajo? Sí. ¿El trabajo Sí. que realizó el resorte fue positivo o negativo? Ahorita que ya lo calculamos. ¿El valor de ese trabajo fue positivo o negativo? Positivo. Que vean que fue en la misma dirección del desplazamiento. Esta flecha que estoy dibujando al lado es el desplazamiento. No le estoy pegando al cuerpo porque no es una fuerza. Solo me sirve para poder mostrar hacia dónde va siendo el desplazamiento de este cuerpo. Y como desplazamiento que estamos viendo en la clase pasada, le voy a llamar dr. Esa fuerza del resorte fue la que incrementó el estado energético del sistema, del bloque, porque le ocasionó un trabajo positivo. Vean que va en la misma dirección del desplazamiento. En cambio, la fricción. Espérense, si se está desplazando hacia adelante respecto a la superficie, ¿hacia dónde va a salir la fricción? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Hacia atrás? Bueno, Muy bien. Contrae el desplazamiento entre las superficies. Y observen entonces cómo está haciendo este desplazamiento y esta fricción. ¿Cómo creen que vaya a ser el trabajo de la fricción? ¿Positivo o negativo? Pues va a ser negativo. Negativo. Va a ser negativo. Las fuerzas que apuntan en dirección del desplazamiento originan trabajos positivos. Mientras que las fuerzas que van en contra del desplazamiento originan trabajos negativos. Aquellas fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento ¿cuál sería su conclusión acerca de las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento? Que no generan trabajo. No generan trabajo. Me parece muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? El diagrama de cuerpo libre lo voy a seguir haciendo igual que los que hacíamos en estática o en esta parte que ya empezamos con dinámica. Lo único que le voy a añadir a esos diagramas de cuerpo libre, y no dentro del diagrama de cuerpo libre, sino a un lado, va a ser indicar hacia dónde es el desplazamiento. Esto para poder calcular rápidamente el trabajo. Si la fuerza va en dirección del desplazamiento, el trabajo es positivo. Si la fuerza va en contra del desplazamiento, el trabajo es negativo. Ahora que si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, su trabajo es nulo. Resulta que esto creo que ya lo haremos la próxima clase, calcularemos el trabajo de la fuerza de fricción por el desplazamiento, para calcular cuánto se hizo de trabajo positivo o negativo. Continuando con la simulación. Se detuvo en una ocasión y se va a volver a detener. Otra vez, me voy con cuidado viendo la simulación, voy viendo cuándo se detiene y se detuvo en una nueva posición. Nuevamente, con la regla, con lo que esté midiendo, mido cuánto se movió. Y ahora me quedó a 4 centímetros del origen. 4 centímetros del origen me daría la posición final.
Esta la llamaría posición final 2. Sacando la escala, si 8 eran a 5, 4 son a 0.25 metros. La velocidad final 2 será igual a 0 cuando se está deteniendo. De la misma forma, otra vez, sigo haciendo la simulación y vuelvo a buscar el punto donde se detiene nuevamente. Allá casi se detiene, allá casi se detiene, ya casi, por eso me estoy yendo paso a paso. Y nuevamente, veo que al momento de que existe fricción, esta energía que tenía el cuerpo se va disipando. ¿Ven cómo la fricción se está llevando un pedazo de la energía y cada vez tiene menor velocidad? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, prof. Nuevamente, tomaría la regla y mediría. Ahora me quedo de no sé cuánto, esa es la parte que van a tener que realizar ustedes, de ir midiendo cuánto es la posición final en cada intervalo. X final 3, velocidad final 3. Así hasta que ya no se alcance a mover. Ya casi se detiene y ahí se detuvo. Vean que ya casi llegamos al punto de equilibrio. Ahora me dio 7.9 centímetros. Y anoto entonces X final 4, velocidad final 4. Dejo seguir corriendo. Ya caray. Ya no se mueve. Resulta que en esa posición final por fin ha regresado al equilibrio. En esa posición final es donde, por fin, la fuerza del resorte, ¿se acuerdan que el resorte no llegaba bien a equilibrio? Solito. Y la fuerza ejercida por la fricción, en ese momento van a ser de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios. Ahí estaremos haciendo que tienda a equilibrio el cuerpo. No llegó al punto original, no llegó a la mitad de la longitud natural, el resorte está ligeramente deformado, pero la fricción está llegando a que esto cause su equilibrio. Si quieren ustedes poder trabajar mejor con esta simulación, yo lo que les diría es, hago una captura de pantalla de la computadora, y la imprimo para que pueda hacer mis medidas. Y de una vez también hago una captura de pantalla de la velocidad para ver qué pasaba, cómo se comportaba. Y la imprimo. Si quieren también de la fuerza, también pueden hacerlo de la fuerza, pero observen que ya no es una sinusoidal. Ahorita ya estamos hablando de, en cada punto extremo, la fricción va a ir cambiando. Y es más, creo que se alcanza a ver bien aquí en el diagrama que tenemos sobre el cuerpo. Es el lugar donde la fuerza del resorte se equilibra con la fuerza de fricción y ya no se mueve el cuerpo. Con esto vamos a ir llenando esta parte de la tabla. Y lo que quiero es que asociemos cuáles son los puntos donde llega a su posición máxima y se detiene, llega a su posición máxima y se detiene, llega a su posición máxima y se detiene, llega a su posición máxima y a partir de ahí ya no se mueve. Realicen las capturas de pantalla de la velocidad y de la posición para que puedan realizar esa parte de la práctica y poder ir midiendo. Seguramente van a obtener errores, seguramente van a ver que falta algo por ahí de dato. Vayan haciendo esta parte y platicamos el lunes. Ahí podrán decir punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Posición inicial, velocidad inicial. Posición final, velocidad final. Posición final 3, velocidad final 3. Y así vamos a poder ir definiendo diferentes intervalos de integración. Una de las ventajas que va a tener este método es que ya no vamos a integrar. Simplemente vamos a sustituir dentro de lo que obtengamos de la integral. ¿Dudas acerca de la parte experimental? Profe, ¿lo vamos a hacer con los valores de fricción que usted puso? 0.6 de estático y 0.5 de cinético. Sí. Ah,
Ahora, ahí cada mesa va a obtener, si todavía sobrevive su brigada, por favor hágalo con brigada. Si su brigada ya se desintegró, hágalo de forma individual. Y cada uno va a obtener valores distintos, porque cada quien va a estar midiendo en diferente pantalla. No sé si vayan a tener la misma escala. Si todavía tienen brigada, pónganse de acuerdo con los resultados. Si ya no tienen brigada, háganlo de forma individual. Ahorita lo que les pediría es medir los puntos, medir esas longitudes finales en cada intervalo y ver cuánto es la velocidad a la que llega en ese punto, para que vean que realmente es cuando se detiene. La posición máxima se da cuando la velocidad es 0. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Voy a dejar de grabar. Sigo transmitiendo la pantalla un momento más, por si hay alguna duda.